Carla no se dio cuenta de cuánto había cambiado hasta que una amiga le dijo, ya casi no te escucho reír. Al principio, Carla pensó que era cansancio, el trabajo, la rutina, las responsabilidades, la vida. Pero después empezó a notar otras cosas. Antes opinaba con facilidad, ahora medía cada palabra. Antes decía que no sin tanta culpa, ahora explicaba demasiado. Antes disfrutaba salir, hablar, compartir, hacer planes. Ahora vivía pendiente del teléfono, de los tonos, de los silencios, de las reacciones. Antes confiaba en lo que sentía. Ahora se preguntaba constantemente, ¿será que exagero? ¿Y si el problema soy yo? ¿Y si estoy siendo injusta? ¿Y si debería aguantar un poco más? Un día se miró al espejo y sintió algo difícil de explicar. No era solamente tristeza. Era la sensación de haberse ido apagando poco, y de eso vamos a hablar hoy. De lo que pasa después del miedo, después de la culpa, después del gaslighting, después de los silencios castigantes, después de vivir demasiado tiempo tratando de no incomodar, después de perder partes de ti intentando mantener una paz que nunca dependía solo de ti. Hoy vamos a hablar de reconstruirte después del terrorismo emocional. Bienvenidos a Metamorfos, el podcast. Soy la doctora Betsaida Liz Gómez y esta temporada está inspirada en mi libro Terroristas Emocionales. Hoy en el último episodio de esta temporada. En el episodio anterior hablamos del terrorismo emocional en comunidades de fe, de cómo la culpa, el miedo, la obediencia mal entendida, la manipulación espiritual y el uso inadecuado de la autoridad pueden crear heridas profundas en espacios que debían ser seguros. Hoy vamos a hablar de reconstrucción, porque no basta con identificar el daño. También necesitamos hablar de cómo se vuelve a la vida después de haber vivido tanto tiempo en modo supervivencia emocional. Y no, reconstruirte no ocurre en una tarde. Ojalá, sería comodísimo. Pero la sanidad emocional suele pedir proceso. Antes de continuar, quiero hacer una aclaración. Este contenido tiene un propósito educativo e informativo. No sustituye terapia, diagnóstico, evaluación clínica ni acompañamiento profesional individualizado. Cada historia es distinta. Si este tema conecta con una experiencia que te genera angustia, miedo, confusión o malestar emocional significativo, te recomiendo buscar apoyo de un profesional calificado de la salud mental. La intención de este episodio no es decirte qué decisión tomar, sino ofrecer lenguaje, conciencia y dirección general para comenzar a mirar tu proceso de reconstrucción con más compasión y claridad. ¿Y cómo empieza ese proceso de reconstrucción? Mira, reconstruirte empieza con dejar de culparte. Una de las primeras partes de la reconstrucción es dejar de convertir tu historia en un juicio contra ti. Muchas personas, cuando comienzan a reconocer lo que vivieron, se preguntan, ¿cómo no me di cuenta antes? ¿Por qué permití tanto? ¿Por qué me quedé? ¿Por qué volví? ¿Por qué no puse límites antes? ¿Por qué no hablé? ¿Por qué no me fui cuando vi las señales? Y esas preguntas pueden doler. Pero quiero decirte algo con mucho cuidado. No viste todo antes porque quizás estabas muy ocupado, muy ocupada sobreviviendo. No pusiste límites antes porque quizás no tenías herramientas. No hablaste antes porque tal vez aprendiste que hablar tenía consecuencias. No te fuiste antes porque había miedo, culpa, apego, esperanza, dependencia emocional, presión familiar, creencias aprendidas o heridas que todavía no podías nombrar. Eso no significa que seas débil. Significa que eres humano, que eres humana. Y sí, la reconstrucción no empieza con vergüenza, empieza con compasión, porque nadie sana golpeándose con su propia historia. El terrorismo emocional muchas veces apaga la voz. La persona aprende a callar, a suavizar, a explicar demasiado.
a pedir perdón rápido, a evitar temas, a no incomodar, a no decir lo que necesita, a no confiar en lo que siente. Fluirte implica empezar a recuperar esa voz. Primero contigo. Antes de hablar con otros, muchas veces necesitas volver a escucharte a ti, preguntarte qué siento, qué necesito, qué pienso, qué quiero, qué me duele, qué ya no puedo seguir permitiendo. Al principio, esas preguntas pueden sentirse raras. Después de mucho tiempo viviendo pendiente de la reacción de otra persona, escucharte puede parecer egoísta, pero no lo es. Escucharte es volver a existir dentro de tu propia vida. Tu voz no tiene que salir perfecta. Puede salir temblando, puede salir en terapia, puede salir escribiendo en una libreta, puede salir en una conversación segura, puede salir diciendo una frase sencilla como esto no me hace bien. Esa frase puede parecer pequeña, pero para alguien que pasó mucho tiempo callando, puede ser un acto enorme de regreso a sí mismo. ¿Cómo reconstruir la confianza en tu percepción? Después de vivir manipulación, invalidación o gaslighting, muchas personas sienten que ya no pueden confiar en sí mismas. Dudan de su memoria, dudan de sus emociones, de sus decisiones, de sus límites, dudan de su intuición. Y por eso, reconstruirte también implica recuperar la confianza en tu percepción. Esto no significa creer que siempre tienes toda la razón. No se trata de convertirte en una persona cerrada o incapaz de revisitar tu parte. Se trata de dejar de tratar tu percepción como si no valiera nada. Puedes empezar validando experiencias pequeñas. Esto me incomodó. Esto me dio paz. Esto no se sintió bien. Esto sí quiero. Esto no quiero. Mi emoción merece atención. A veces, sanar comienza con frases muy simples, no porque sean mágicas, sino porque te ayudan a recuperar una relación contigo. Después del terrorismo emocional, muchas personas necesitan aprender otra vez a confiar en su brújula interna. Y esa brújula puede estar cansada, puede estar confundida, llena de interferencias, pero no está perdida para siempre. Después del terrorismo emocional, tienes que aprender a poner límites sin explicarte de más. Y es irónico porque después de esto los límites pueden sentirse peligrosos, porque tal vez antes tus límites provocaban castigo, culpa, silencios, rechazo o manipulación. Pero en la reconstrucción los límites son esenciales. Un límite puede sonar así. No puedo hablar si me gritas. No voy a seguir esta conversación si me insultas. Necesito tiempo para pensar. No puedo asumir esa responsabilidad. No estoy disponible para esa dinámica. Esto no me hace bien. No quiero hablar de esto ahora. Necesito espacio. Y algo importante, no siempre tienes que explicar demasiado. A veces explicar abre diálogo, pero otras veces explicar se convierte en una puerta para que invaliden, discutan o manipulen tu límite. Un límite sano no necesita ser agresivo. Puede ser claro, firme, respetuoso, breve. Y sí, puede darte culpa, pero como hablamos en el episodio sobre la culpa tóxica, no toda culpa significa que estás haciendo algo malo. A veces significa que estás haciendo algo nuevo. Primero, sostienes el límite con miedo, luego con duda, luego con menos culpa y luego con más claridad, hasta que un día descubres que decir no no te destruye, te devuelve. El terrorismo emocional puede afectar profundamente también la autoestima. Después de mucha crítica, control, culpa, invalidación o manipulación, una persona puede empezar a creerse, soy demasiado difícil, no valgo tanto, nadie me va a querer, siempre arruino todo, mis emociones son un problema, no puedo sola, no puedo solo, no sé tomar decisiones. Pero reconstruir autoestima no es simplemente pararte frente al espejo y decir soy poderosa 3 veces. No, no, no. Aunque si te funciona, estupendo. Pero reconstruir la autoestima implica acciones concretas. Hacerte promesas pequeñas. Respetar tus propios límites. Descansar sin pedir permiso emocional.
Volver a hacer cosas que conectan contigo, rodearte de personas que no se sientan amenazadas por tu crecimiento. Dejar de hablarte como te hablaron, celebrar avances pequeños, pedir ayuda cuando la necesites. La autoestima se reconstruye cuando empiezas a tratarte como alguien que merece cuidado, no como alguien que debe pagar eternamente por haber sido herido o herida. Es importante también en este proceso de reconstrucción crear redes seguras. La reconstrucción no debería ocurrir en aislamiento. Muchas personas que han vivido terrorismo emocional terminaron aisladas. Quizás dejaron de contar lo que le pasaba, quizás sintieron vergüenza, quizás protegieron la imagen de la relación, quizás se alejaron de amistades, quizás fueron manipuladas por desconfiar para desconfiar de otros, quizás no querían escuchar lo que ya sabían en el fondo. Por eso, volver a crear redes seguras es parte de sanar. Una red segura puede ser un terapeuta, una amistad confiable, un grupo de apoyo, una comunidad saludable, una persona que escucha sin humillar. Un espacio donde no tengas que defender tu dolor, no necesitas contarle tu historia a todo el mundo, no todo el mundo merece acceso a tus heridas, pero sí necesitas espacios donde puedas dejar de cargar sola o solo. Sanar necesita testigos seguros, personas que no te empujen, no te avergüencen, no te culpen, pero tampoco te ayuden a negar la realidad. Esto puede sonar extraño, pero después de vivir mucho tiempo en caos emocional, la paz puede sentirse rara, por lo que una de las partes de la reconstrucción es aprender a tolerar la paz. Puedes extrañar la intensidad, puedes sentir inquietud cuando no hay drama, puedes desconfiar de relaciones tranquilas, sentir que algo falta, confundir calma con aburrimiento, esperar el próximo conflicto aunque nada esté pasando. Esto ocurre porque tu sistema emocional se acostumbra a vivir en alerta. Entonces, cuando llega la calma, el cuerpo no siempre sabe qué hacer con ella. La reconstrucción implica aprender a tolerar la paz, respirar sin esperar el próximo ataque, hablar sin preparar defensa, descansar sin culpa, recibir cariño sin sospechar castigo, ser tú sin sentir que algo malo va a pasar. La paz al principio puede parecer desconocida, pero poco a poco puede convertirse en hogar. Y sí, cuando vienes del caos, la paz parece sospechosa. Uno desconfía, con razón, pero no toda calma es trampa. A veces la calma es simplemente calma. En estos tiempos también tecnológicos, tenemos que aprender a reconstruirnos en tiempos digitales. Hoy también tenemos que hablar de reconstrucción en un mundo hiperconectado, porque sanar no solo ocurre en tu mente, también ocurre en cómo manejas el teléfono, las redes, los mensajes y los accesos emocionales. A veces, reconstruirte implica dejar de revisar si esa persona está en línea, dejar de interpretar cada historia como un mensaje oculto, dejar de buscar indirectas, de releer conversaciones que solo reabren heridas, silenciar cuentas, bloquear si es necesario, salir de grupos donde se alimenta la culpa, dejar de publicar para demostrar que estás bien, dejar de esperar que alguien valide tu dolor con un mensaje que quizás nunca llegará. En estos tiempos, poner límites también puede verse como cuidar tu espacio digital, porque no todo acceso es conexión y no toda presencia en redes significa una cercanía real. A veces, sanar requiere cerrar ventanas, incluso aquellas que están en una pantalla. En terroristas emocionales hablo no solo de las dinámicas destructivas, sino también de la importancia de recuperar la identidad después de vivir demasiado tiempo desde el miedo, la culpa o la supervivencia emocional. Porque sanar no es solo salir de una relación o identificar un patrón, sanar también es volver a habitarte, volver a escucharte, a confiar, a nombrar tus necesidades, volver a entender que tu paz importa. Así que si deseas adquirir mi libro Terroristas Emocionales, puedes conseguirlo en Amazon o mediante contacto directo conmigo en mis redes sociales o dejándome algún comentario aquí abajo luego del podcast. Así que si estás en un proceso de reconstrucción, quizás puedes comenzar por algo pequeño. No tienes que resolver toda tu vida hoy, puedes empezar por escribir lo que sientes sin censurarte, hablar con alguien seguro, pedir una cita con un profesional
decir no puedo, sin escribir un testamento emocional, dormir, comer, mover el cuerpo, salir a caminar, volver a una actividad que habías dejado, silenciar una conversación que te roba paz, no responder desde la urgencia, preguntarte ¿qué necesito hoy para cuidarme? La reconstrucción muchas veces comienza así, no con grandes discursos, sino con actos pequeños de lealtad hacia ti. Ahora, también quiero hablarle a quienes acompañan a una persona que está saliendo de una dinámica emocionalmente destructiva. No la presiones. No le digas, ¿por qué no te fuiste antes? Yo nunca habría aguantado eso. Ya, supéralo. Pero si tú también volviste, te lo dije. Eso no ayuda, eso avergüenza. Acompañar puede sonar más como, te creo, no estás solo, no estás sola. No tienes que resolverlo todo hoy. Tu dolor tiene sentido, estoy aquí para escucharte. ¿Qué necesitas ahora? ¿Podemos buscar ayuda? La recuperación necesita menos juicio y más presencia segura, porque nadie se reconstruye bien mientras le lanzan piedras desde la acera, aunque algunos crean que eso es decir la verdad entre comillas. Así que quiero hacerte una invitación, si este episodio conectó contigo, suscríbete a Metamorfos, activa las notificaciones y compártelo con alguien que pueda necesitar escucharlo. Muchas personas están intentando reconstruirse en silencio, sin saber por dónde empezar, creyendo que deberían estar bien más rápido o sintiéndose culpables por tardar en sanar. A veces una conversación como esta puede recordarle a alguien que la sanidad no es una carrera, que reconstruirse toma tiempo y que volver a sí misma o a sí mismo también es parte del proceso. También puedes seguirnos como Metamorfos en Facebook y metamorfos.experience en Instagram, donde compartimos contenido sobre salud emocional, relaciones, límites, transformación y crecimiento personal. Ahora, quiero invitarte a hacer una pausa, no para exigirte respuestas inmediatas, solo para escucharte. Pregúntate, ¿qué parte de mí necesito recuperar? ¿Qué voz he silenciado demasiado tiempo? ¿Qué límite necesito empezar a practicar? ¿Qué culpa necesito dejar de obedecer? ¿Qué relación necesito construir conmigo? ¿Qué sería vivir desde la paz y no desde la supervivencia? ¿Qué pequeño acto de cuidado puedo hacer hoy? No tienes que responderlo todo ahora. A veces sanar empieza con una sola pregunta honesta. Y si te animas, compárteme tu respuesta en los comentarios. Quizás sea la misma pregunta que alguna otra persona tenga y no se atreva a contestar. Reconstruirte después del terrorismo emocional es un proceso. No ocurre de un día para otro. No siempre es lineal. No siempre se siente fuerte. No siempre se ve bonito. A veces reconstruirte es llorar y aún así no volver al mismo ciclo. A veces es decir no con miedo. A veces es pedir ayuda. Es descansar sin culpa. Dejar de explicar tanto. A veces es volver a creerle a tu intuición. A veces es decir esto me dolió, pero no va a definir toda mi vida. Y quiero que recuerdes esto, puedes volver a ti. No necesariamente la versión exacta de antes, quizás a una versión más consciente, más compasiva, más clara, más firme, más tuya. Y con este episodio cerramos esta sexta temporada de Metamorfos, Hablemos de Terrorismo Emocional. Una temporada intensa, necesaria, confrontativa y profundamente humana. Hablamos de manipulación, culpa tóxica, trauma bonding, silencios que castigan, gaslighting, heridas en comunidades de fe y del proceso de reconstruirte después de vivir demasiado tiempo en supervivencia emocional. Mi anhelo es que esta temporada no solo te haya dado información, espero que también te haya dado lenguaje, claridad, validación, preguntas necesarias y sobre todo un punto de partida para recuperar tu voz. Si esta temporada conectó contigo, te invito a volver a escuchar los episodios, compártelos con alguien que pueda necesitarlos y continuar esta conversación con responsabilidad, compasión y conciencia.
También te invito a seguir conectada con Metamorfos, porque la próxima temporada promete ser igual de necesaria, importante y confrontativa. Vamos a seguir hablando de esos temas que muchas veces se evitan, de esas verdades que incomodan, de esas heridas que necesitan nombre y de esos procesos que nos invitan a mirar hacia adentro con más honestidad. Porque sanar no siempre es cómodo, a veces confronta, a veces mueve, a veces incomoda, a veces nos obliga a dejar de justificar lo que nos destruye y a veces nos invita a hacernos preguntas que pueden cambiarlo todo. Gracias por haberme acompañado en esta temporada. Gracias por escuchar, por compartir, por reflexionar, por permitir que este espacio siga creciendo. Porque lo que viene también nos va a confrontar y quizás precisamente por eso también nos va a transformar. Gracias por ser parte de Metamorfos. Así que gracias amigos por estar aquí, gracias por acompañarme en esta temporada de Metamorfos y recuerda, a veces ponerle nombre a lo que vivimos desde el comienzo de recuperar nuestra voz. Nos escuchamos en el próximo.